Esta tarde policías y patrulleros entraban y salían de la penitenciaría del Litoral, donde se reporta preliminarmente el asesinato de 6 presos, según el Servicio de Atención a Privados de Libertad. El riesgo de apagones es latente porque solo el 37% de plantas termoeléctricas y el 53% de las hidroeléctricas están produciendo energía. La Corte Constitucional sesiona para decidir si destituye o no a Allen Berbera y a otros consejeros de participación. Policía y militares se rastrean el paradero de la exalcaldesa de Durán, que lleva más de 24 horas secuestrada y según la policía fue amenazada hace 5 meses. Una mezcladora cargada con cemento se volcó y chocó contra 3 vehículos en la avenida Simón Bolívar en Quito, acabando con la vida de 3 personas. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos Televistazo Estelar con una alerta en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Según información preliminar, hay varios muertos. Nos enlazamos en vivo con Luis Alfredo Zúñiga, quien cubre la situación desde afuera de la cárcel. Adelante, Luis Alfredo. Así es, el movimiento se ha intensificado aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en el norte de Guayaquil sobre la vía Daule. Realmente desde la tarde ha sido constante el ingreso de un fuerte contingente policial y militar. Han ingresado a este centro penitenciario en moto, también con vehículos antiexplosivos y del Grupo de Intervención y Rescate. Esto por parte de la policía y las Fuerzas Armadas incluso han ingresado con 3 tanquetas. Esto desde las 3 de la tarde aproximadamente, cuando se reportaron una vez más incidentes al interior de la penitenciaría del Litoral. Ha sido poca la información que han señalado hasta el momento las autoridades. Sin embargo, de manera preliminar, y también esto sería confirmado en las próximas horas por parte de las autoridades que, insistimos, se encuentran al interior de la penitenciaría, serían al menos 7 los privados de libertad que habrían fallecido en estos nuevos altercados, presuntamente del pabellón 7, y también la información preliminar y que tendría que ser constatada por las autoridades en las próximas horas es que parte de las víctimas serían aquellas personas que se encontraban en investigación y detenidos por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Insistimos, esta es información preliminar que en las próximas horas tendría que ser constatada por parte de las autoridades, pero es lo que se conoce hasta el momento. Estos incidentes se han registrado desde la tarde. El personal, tanto policial como militar, permanece al interior de la penitenciaría del Litoral para tratar de calmar el ambiente, la conmoción que se ha registrado una vez más desde la tarde de este viernes por nuevos altercados en la penitenciaría. Recordemos que esto también se da en medio de un estado de excepción que rige en las cárceles del país. Y precisamente hace pocos minutos el SNAI, el servicio que rige las cárceles del país, publicó un comunicado confirmando los hechos, pero precisando que son 6 los fallecidos al interior de la penitenciaría del Litoral. Los altercados ocurrieron aproximadamente a las 4 de la tarde de este viernes. Un equipo de criminalística trabaja ahora en la identificación de los cuerpos. Estiaje. Apagones al acecho. La situación de la generación eléctrica del país es crítica, sobre todo por los equipos obsoletos y la falta de mantenimiento de la infraestructura de generación térmica. Francisco Garcés revela más datos. Una de las causas de la crisis eléctrica es la mala condición de una parte de los 200 generadores térmicos estatales que operan con gas, diésel o fuelol. En muchos casos no trabajan o lo hacen a menos de su capacidad total. La infraestructura de generación térmica instalada es de 2.111 megavatios. Sin embargo, a inicios de este mes se generaron solo 780 megavatios. Es decir, el 37% de la capacidad instalada está produciendo energía. Que necesitan mantenimiento o ser sustituidos porque ya tienen algunos de ellos 40, 50 años, ¿no? Pero eso lo conocemos hace 4 años. La generación hidroeléctrica también tiene problemas, pero a diferencia de la térmica, en su mayor medida ocasionada por el estiaje que ha reducido el caudal de los ríos y la producción eléctrica.
El país cuenta con 213 generadores de hidroelectricidad construidos con capital público para entregar 4.794 megavatios. Sin embargo, están produciendo en promedio 2.512 megavatios. Es decir, funcionan al 53% de su capacidad y la tendencia es que se siga reduciendo. El mejor promedio de producción la tienen las plantas de energías alternativas como las eólicas o fotovoltaicas. Hay 99 unidades públicas con capacidad de 100 megavatios que actualmente producen algo más de 77 megavatios, es decir, el 77% de su potencia. Por eso, para sortear el estiaje, el gobierno apunta a varias medidas urgentes. La primera es comprar 32 generadores por $58 millones que en conjunto producirán 54 megavatios. 5 de ellos irán a la central Santa Elena y el resto a la de Quevedo. Los primeros funcionarán en noviembre y el resto se irán incorporando hasta enero. También se contempla recuperar 2 unidades de la central Salitral por algo más de 100 megavatios. La Corte Constitucional sesiona para decidir sobre la destitución o no de Allen Vera y otros consejeros de Participación Ciudadana. Jacqueline Rodas está en esa institución, en el norte de Quito. ¿Qué novedades hay al momento, Jackie? Juan Carlos y amigos, buenas noches. Terminó ya la sesión del Pleno de la Corte Constitucional y estamos a la espera de conocer los detalles de la decisión. Sin embargo, tenemos información extraoficial. Lo que se conoce es que la Corte habría decidido destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Vera, y a otro funcionario de menor rango de la misma institución. También conocemos que la decisión no fue unánime, hubo un voto salvado al menos del juez Enrique Herrería y los demás vocales que también eran observados por el posible incumplimiento del dictamen blindado del Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo no habrían sido destituidos. Tampoco el juez de Montecristi, Leiber Quimis, que dispuso la veeduría para observar o evaluar el nombramiento de la Corte Constitucional, tampoco habría sido sancionado. Recordemos que la Corte llevaba varios días deliberando para determinar si hubo o no incumplimiento en 2 causales. La primera era la presunta revisión de los requisitos para el nombramiento de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la segunda causal que se revisaba es esta evaluación que se dispuso a través de una veeduría sobre el nombramiento de los propios magistrados de esta Corte. Nosotros aquí en la Corte seguimos a la espera de conocer el documento, esta decisión oficial que hasta esta hora aún no ha sido notificada a las partes procesales, pero que extraoficialmente hemos podido conocer de esta destitución de Allen Vera y otro funcionario del Consejo de Participación, no de los demás consejeros del Pleno. Es lo que ocurre a esta hora aquí en la Corte. DRUV, camino a la impunidad. El martes de la próxima semana se resuelve la apelación del caso por peculado en la compra de los helicópteros DRUV, pero ya pasaron los 60 días que contempla la ley. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, culpa a la Corte Nacional y dice que fue una argucia para que quede impune. Jacqueline Rodas con los detalles. El proceso penal por peculado en la compra de los helicópteros DRUV está a puertas de cerrarse de forma definitiva. En junio pasado se declaró el sobreseimiento a favor de los 18 procesados, entre ellos 2 exministros de Defensa y militares de alto rango. La Fiscalía rechazó la decisión y apeló, pero ya pasó el máximo de 60 días que contempla la ley para resolver el recurso y ahora va camino al archivo. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, hace esta denuncia. Dice que son argucias de la Corte Nacional para dejar el caso en la impunidad. Con esta argucia dirán que el caso quedó allí y no pasó nada. Es lamentable, nunca va a llegar a la verdad. Por todas las personas que están atrás, por todo lo que hay atrás del caso Gabela. La demora responde a continuos cambios de jueces. Al momento la apelación está en manos de un tribunal dirigido por la jueza Mercedes Caicedo, quien convocó a audiencia para el 10 de octubre.
cuando se prevé que los procesados argumenten el vencimiento del plazo para que se confirme su sobreseimiento. Fuentes de la Corte Nacional informan que una salida puede ser echar mano de otra norma legal que permite agregar un día al plazo por cada 100 hojas del expediente, pero esa posibilidad queda a discreción del tribunal. Es duro saber cómo actúa la justicia. Yo no tengo confianza en la justicia, mucho menos ahora. Este proceso se abrió en 2009 y el exfiscal Galo Chiriboga lo archivó en 2016. La actual fiscal Diana Salazar reabrió la causa en 2020 y el próximo martes se conocerá el nuevo desenlace. Y el caso de los helicópteros DRUF empezó en el año 2008 cuando la Junta Nacional de Defensa anunció la compra de 7 helicópteros con el argumento de estar preparados para ataques como el de Angostura en la frontera con Colombia. Fabiola Santana con el recuento de los hechos. La compra de 7 helicópteros DRUF fue anunciada en agosto de 2008 por la Junta Nacional de Defensa durante el gobierno de Rafael Correa. Sustentaron una compra emergente con lo ocurrido meses antes en Angostura, provincia de Sucumbíos, donde el ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las FARC y mató al líder Raúl Reyes. Fueron adquiridos por $45.2 millones a la empresa HAL de la India y un año después iniciaron los accidentes. En octubre de 2009, durante un desfile de aeronaves por el Día de la Fuerza Aérea, se estrelló el primero en la base aérea Mariscal Sucre. Hubo heridos. En febrero de 2014 se estrelló el helicóptero presidencial mientras viajaba de Guayaquil a Quito. Cayó en la comunidad de San Roque, en Chimborazo, y resultaron 3 militares fallecidos. En enero de 2015 se estrellaron otros 2, el 13 en Chongón, cerca de Guayaquil, durante una misión de entrenamiento, y el 27 en Tena, Napo. En ambos casos hubo heridos. El excomandante de la FAE, Jorge Gabela, fue el principal opositor a la compra de estos helicópteros. Meses después de caer el primero, denunció intimidación y en diciembre de 2010 fue asesinado en la puerta de su casa en San Borondón. 13 años después, su muerte no ha sido resuelta por la justicia, así como tampoco las posibles irregularidades en la contratación. Tras reabrir el caso, la fiscal Diana Salazar acusó a 18 personas por presunto peculado. Los exministros de Defensa del gobierno de Correa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, y el excomandante de la FAE, Rodrigo Borges, el primero por declarar emergente el contrato. Según Fiscalía, con ello se evadió las especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales y los últimos recibieron los helicópteros sin registrar incumplimientos. Otros 2 generales de la FAE, Carlos Morales y Leonardo Barreiro, y 13 personas también fueron procesadas, pero el juez Luis Rivera dijo que no son responsables de peculado. El Premio Nobel de la Paz será entregado a una mujer este año. Andrea Báez nos cuenta de quién se trata. Andrea. Así es, Juan Carlos, una activista iraní de derechos humanos es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023. Narges Mohammadi, de 51 años, ha luchado durante décadas contra las leyes islámicas que someten a las mujeres en ese país y ha pasado gran parte de su vida en la cárcel, informa Pedro Jiménez. El Comité Noruego de los Premios Nobel hizo esta mañana uno de los anuncios más esperados cada año, el destino del Nobel de la Paz. Narges Mohammadi Decidieron otorgárselo a Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión contra las mujeres en Irán y su esfuerzo por promover los derechos humanos y libertades para todos. Narges Mohammadi se opone al uso del velo islámico, condena la violencia sexual contra mujeres en cárceles iraníes, rechaza la pena de muerte y las celdas de castigo para confinamiento en solitario, algo que a ella misma le ha tocado vivir con serios riesgos para su salud, pues por su activismo ha estado presa 13 veces desde que tenía 22 años. Actualmente cumple una condena a 10 años de cárcel y a recibir 154 latigazos, por lo que el régimen califica de acciones contra la seguridad y difundir propaganda contra el Estado. Sus sentencias suman 31 años en prisión, en un país en el que cada vez con más frecuencia las mujeres se han levantado contra las leyes restrictivas, incluso con multitudinarias protestas, por ejemplo, por la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que cayó bajo custodia policial por llevar mal puesto el velo islámico. Mohammadi se ha descrito como una mujer que, como tantas otras, vive bajo la autoridad y la opresión de un sistema militar, ideológico y tiránico, en detrimento
rudimento de la vida, la juventud y las cualidades de las mujeres. Mohammadi está casada con Tayi Rahmani y tiene 2 hijos que viven exiliados en París. El esposo dijo que no ha logrado hablar con ella tras el anuncio del premio, pero asegura que cada galardón la hace más intrépida, resistente y valiente. Su hijo Ali, de 16 años, habló del orgullo que siente por su madre. El futuro de Narges Mohammadi es incierto, aunque el comité del premio Nobel dice que si las autoridades iraníes toman la decisión correcta, la liberarán de manera que pueda estar presente en la ceremonia y recibir el premio en diciembre. La Fiscalía de Venezuela emitió una orden de arresto contra el expresidente del Parlamento, Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos desde abril. Lo acusa de delinquir. Además, 3 fiscales designados para el caso pedirán la alerta roja a Interpol. Guaidó, un opositor que presidió el gobierno interino de Venezuela, reconocido por más de 50 países entre enero de 2019 y finales de 2022, es señalado por supuestamente acceder a los activos de las filiales de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos para su beneficio. Un nuevo ataque con misiles rusos aumenta la cifra de civiles asesinados en Ucrania. Los proyectiles impactaron un edificio residencial donde murieron un niño de 10 años y su abuela. Con parte de la estructura en llamas, los equipos de rescate sacan a los sobrevivientes de un edificio que fue atacado con misiles rusos. Es el bombardeo más reciente en una zona residencial de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Viviendas, comercios e incluso un hotel quedaron destruidos. El resultado fue fatal. Un niño de 10 años murió en el sitio. Tenía puesto su pijama, pues aún dormía cuando la casa fue alcanzada por el proyectil la mañana de este viernes. La otra víctima mortal fue su abuela, de 68 años. Los padres del menor y su hermanito de 11 meses están entre los 28 heridos que dejó el ataque. Kharkov es una región fronteriza con la Federación Rusa y uno de los territorios más castigados por la guerra. Pero los ataques contra civiles recrudecieron esta semana. Solo ayer 52 personas fallecieron cuando 2 misiles de alta precisión destruyeron un supermercado y una cafetería. Uno de los bombardeos más mortíferos desde el inicio de la invasión rusa. Vamos a una primera pausa, pero más adelante el anuncio de que Estados Unidos reforzará su muro en la frontera con México causa polémica como medida antimigrante. Además, colapsó la avenida Simón Bolívar, una de las principales vías de Quito, tras el volcamiento de una mezcladora de cemento que dejó 3 muertos. Y también la Tri se concentra este fin de semana para las eliminatorias. Enfrentará a Bolivia y Colombia. Gobernar un país no solo requiere de un buen plan de gobierno y un solvente equipo de trabajo. Por eso, Roberto Aspiazú, Stephanie Macías y Santiago Basabe nos dirán qué tipo de líder necesita Ecuador en la presidencia. Políticamente correcto electoral. Con Carlos Rojas y Claudia Roura. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Ecuavisa. Hola a todos, bienvenidos. Soy Pedro Jiménez. Aquí repasaremos los hechos más relevantes semanalmente. Se declaró al terrorismo como amenaza para el Estado. Manténgase al día con las noticias nacionales e internacionales. Todo en un solo lugar, en esta semana. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados. Y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca, somos esperanza de vida. Juntos resolvemos el día e impulsamos a un país que se activa. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Lo que eres nos mueve a ir contigo, con soluciones para lograr más. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. En esta nueva edición de Revista Vistazo, Ecuador votará por un nuevo presidente. ¿Qué se juega en esta elección?
Conozca las propuestas de los dos candidatos que compiten para gobernar 15 meses el país. También, Consejo de Participación Ciudadana. Una crisis constante entre destituciones, disputas y sin autoridades. Además, el futuro de Ecuador en peligro por el avance de los narcos. Lo analizaremos con el catedrático Andrés Mejía Acosta. Informe especial. La desnutrición crónica infantil en Ecuador. Existe también clase media y alta. ¿A qué se debe? En esta edición, Arnold González, el boxeador neoyorquino con sangre ecuatoriana que triunfa en Estados Unidos. Revista Vistazo ya en circulación, a la venta por suscripciones y en todos los supermercados y autoservicios del país. Tres muertos dejó un accidente de tránsito esta tarde en la avenida Simón Bolívar, una de las más peligrosas de Quito. Diego Puente informa que por la magnitud de la colisión, los bomberos usaron maquinaria para poder recuperar los cuerpos. Así quedaron los vehículos involucrados en un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar la tarde de este viernes. El conductor de una concretera que circulaba de sur a norte perdió el control en una curva. El camión cargado con cemento se volcó, rompió las barandas de seguridad y terminó al otro lado de la vía. La mezcladora se desprendió del automotor y aplastó a un sedán. El concreto incluso ingresó al interior del auto. Otros dos vehículos también fueron impactados. Los conductores de la concretera, una furgoneta blanca y un sedán, murieron al instante. Tenían 28, 53 y 58 años de edad. Hubo momentos de desesperación cuando se levantaron los cuerpos cerca de las 14:50. Un conductor sobrevivió. Mi padre estaba un poco en shock, por eso no se podía acercar ahorita, pero afortunadamente ha salido muy bien. Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito recabaron información para determinar sus causas. El siniestro en una de las vías más importantes que une al norte y sur de Quito provocó filas de vehículos de más de 3 kilómetros. Desde la transportación pública están a la espera de saber qué va a pasar con los radares en las vías del país. El sector señala que hay cobros injustificados de multas. Sin embargo, expertos indican que son necesarios porque el exceso de velocidad es la tercera causa de accidentes. Luis Alfredo Zúñiga con esta información. Una semana más habrá que esperar para saber qué ocurrirá en torno a los radares de velocidad en el Ecuador, pues la audiencia en la que se definiría si se suspende definitivamente o no el uso de estos dispositivos fue postergada para el próximo viernes 13 de octubre. Y mientras eso ocurre, los radares siguen operativos y emitiendo multas, a pesar de que un juez aprobó una medida cautelar, suspendiendo su uso. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, FENACOTIP, espera que la decisión final del magistrado sea favorable, pues están inconformes. Sin embargo, para expertos en seguridad vial, suspender su uso no es la solución, por una importante razón. De 10 siniestros de tránsito, usted va a encontrar que 7 son ocasionados directa o indirectamente por el exceso de velocidad. De los 13.614 siniestros de tránsito en el país este año, 2.144 fueron por exceso de velocidad, dejando 1.620 heridos y 283 fallecidos. Esta es la tercera causa de siniestros en las vías. No se puede tomar a la ligera el decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar los radares, porque es uno de los principales controles para poder justamente reducir esa contravención. Y no solo eso, menciona que trabajar en el comportamiento de los conductores de cooperativas de transporte es indispensable. 813 buses han estado involucrados en siniestros de tránsito en lo que va del año. Pero el tema que hay que reforzar y que hay que trabajar fuertemente es en la actitud, el comportamiento de las personas, realmente concientizar los peligros que conlleva al conducir un vehículo a exceso de velocidad. La decisión judicial en el caso de radares pide informes sobre su correcta calibración y señalización preventiva. Esto debe cumplirse, sí, pero el control debe continuar no solo en las vías, sino a quienes conducen. Eric Adams, alcalde de Nueva York, se reunió con autoridades ecuatorianas para analizar soluciones ante la crisis migratoria en los Estados Unidos. Adams cumplió agenda en Quito con un fuerte resguardo policial. Ariana Bermeo informa sobre las actividades y planteamientos del funcionario.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitó Ecuador como parte de su gira por Latinoamérica con el objetivo de entender la situación de los países de origen de migrantes que llegan a su ciudad. Adams mantuvo una reunión en Quito con el canciller Gustavo Manrique, autoridades ministeriales y miembros de organismos internacionales. Evaluaron medidas ante la crisis migratoria que afronta Nueva York, que en los últimos meses ha recibido a más de 100.000 extranjeros, entre ellos alrededor de 16.000 ecuatorianos. Una de las alternativas en análisis es un programa de migración para que los ecuatorianos puedan viajar a Estados Unidos legalmente por periodos específicos y luego retornen. Posibilidades de insertar ecuatorianos particularmente en labores agrícolas. El alcalde Adams enfatizó que la crisis migratoria requiere un trabajo conjunto para resolverla. Para manejar este problema tenemos que diagnosticar adecuadamente cómo estamos y diseñar el tratamiento para solucionarlo. Los números no mienten. Hemos triplicado el número de inmigrantes y las personas que solicitan asilo en todo el mundo. Antes de su reunión en Cancillería, el alcalde neoyorquino visitó el Centro Jesuita de Refugio para Migrantes ubicado en el sur de Quito. Aquí permaneció aproximadamente una hora con un fuerte contingente policial de más de 20 uniformados. Luego se trasladó al norte de la capital para conocer el Centro para Migrantes Fundación Gotitas de Oblación, centro de acogida en Ecuador. Más de 236.000 ecuatorianos han sido detenidos y expulsados en la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos 4 años. Familias enteras han hecho esa travesía irregular por rutas peligrosas, como por ejemplo la selva del Darién, dejando deudas difíciles de pagar en el país. Bessie Granja con más del complejo panorama. La migración en Ecuador ha sido un fenómeno constante en mayor proporción en poblaciones del Austro como Azuay y Cañar, donde históricamente los compatriotas han salido de forma irregular para buscar el denominado sueño americano. Estadísticas del INEC detallan que desde el 2000 hasta lo que va del año 2023, más de 1.4 millones de ecuatorianos han migrado de este país, más del 70% con destino a Estados Unidos y México. De 2020 a agosto de 2023, la patrulla fronteriza estadounidense ha detenido y expulsado más de 236.000 compatriotas en su tránsito irregular a ese país. La cifra récord se registró este año, alcanzando más de 101.000 detenciones. Familias enteras que incluyen a recién nacidos se trasladan por peligrosas rutas, una de ellas el Tapón del Darién. Hasta agosto de 2023, más de 43.000 ecuatorianos han cruzado por esta frontera. El costo por estos viajes puede llegar hasta los $30.000 por familia, dependiendo de la ruta y del número de integrantes, pues aunque son bebés, los traficantes de personas cobran por ellos como si fueran adultos. Esto sin contar los denominados peajes que se deben pagar en cada país de paso o las extorsiones por secuestros ocurridas en México, donde carteles como los Zetas exigen hasta $5.000 por el rescate de compatriotas. En la zona del Austro, en su mayoría, las deudas son costeadas con hipotecas de terrenos y casas. Algunas familias arrastran valores de años atrás, pues hay miembros que intentaron irse de forma irregular más de una vez a Estados Unidos. La costa del sur de Italia y las Islas Canarias frente a la costa occidental de África reciben miles de migrantes cada semana. La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras emprendió el rescate de 2 frágiles embarcaciones que estuvieron en riesgo de naufragar. Más de 150 personas a bordo de esta lancha pedían ayuda. Son migrantes sirios y egipcios que salieron de las costas de Libia por la peligrosa ruta del Mediterráneo. En alta mar fueron localizados por una nave de Médicos Sin Fronteras. Estaban a 2 días de llegar a Italia. Poco a poco fueron trasladados al barco y ahora seguirán su trayecto en forma segura hasta un puerto en el que serán procesados en calidad de refugiados. En la noche, otro grupo fue avistado en similares circunstancias. Un nuevo rescate se produjo en ese sitio.
Con los nuevos migrantes, el grupo es ahora de unas 300 personas. Van rumbo al puerto de Salerno, destino asignado al barco de la organización para trasladar a este grupo. El cruce por el Mediterráneo es una de las rutas más populares de la migración hacia Europa, pero no es la única. Desde las costas occidentales de África, el objetivo es llegar a Islas Canarias, un archipiélago español en el Atlántico frente al extremo sur de Marruecos. El repunte migratorio es ahí notable, llegando a recibir a 1.000 personas o más en un solo día, como lo ocurrido este viernes con 13 frágiles embarcaciones que llegaron hasta El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Polémica en Estados Unidos por el anuncio del reforzamiento del muro con México, pues la misma administración Biden, que dice no estar de acuerdo con esa política, asegura que no tiene opciones ante un presupuesto ya aprobado para esos fines. Informa Eliana Suárez. El anuncio de la construcción de 32 kilómetros de muro para impedir el ingreso de migrantes desató todo tipo de reacciones y el presidente Joe Biden se refirió al tema, diciendo que esta ampliación fue aprobada y financiada desde 2019 en el gobierno de Donald Trump. Y aunque él no está de acuerdo, debe cumplirse. El dinero fue destinado para eso. Intenté que se redirigieran esos fondos, pero no lo hicieron. Y no hay nada bajo la ley más que usar ese dinero para ese fin. No puedo detener eso. El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien está en México discutiendo asuntos de migración y narcotráfico, dijo que el muro no es una postura de la administración de Biden y que eso no ha cambiado. Pero la oposición republicana afirma que Biden está atado de manos ante la masiva entrada de migrantes y que está en campaña por la reelección. Esto coincide con otro anuncio, la deportación de migrantes venezolanos que cruzan irregularmente la frontera, pues no califican para los beneficios del estatus de protección temporal que ha sido extendido por Biden y del que ya gozan 500,000 venezolanos en Estados Unidos, asunto que ha sido confirmado por el gobierno de Nicolás Maduro. La policía peruana detuvo a 32 miembros de la banda criminal internacional Tren de Aragua, entre ellos un cabecilla, el venezolano alias Nino. Más de 500 agentes y 50 fiscales participaron en el operativo que se desarrolló en Lima. El grupo había captado a 80 mujeres de Ecuador y Colombia para explotarlas sexualmente. Las detenciones ocurren 2 semanas después de la intervención en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, donde más de 1.500 reos fueron trasladados a otros recintos penitenciarios, pero algunos escaparon. Ya se cumplieron 24 horas del secuestro de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, en ese cantón de Guayas que permanece militarizado. La investigación avanza. La víctima había recibido amenazas de muerte hace 5 meses en el mismo lugar donde fue raptada. Luisa María Heredia actualiza este caso. Las diligencias para tratar de ubicar a la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, quien fue secuestrada este jueves, continúan. Es la única respuesta que dan el comandante general de la policía, Fausto Salinas, y el ministro del Interior, Juan Zapata. Pues tras 24 horas del suceso, no hay pistas que realmente ayuden a dar con su paradero. Hay datos considerados relevantes, como que 5 meses antes la exfuncionaria fue amenazada de muerte en el mismo sitio en el que la raptaron. Pero ese hecho no fue denunciado. El secuestro se dio en el sector Divino Niño, norte del cantón, muy cerca de la casa de la víctima. Mendieta llegó a verificar la construcción de una bodega y dar alimentos a los trabajadores. Ingresó a uno de los locales acompañada por su esposo, cuando 3 hombres armados se bajaron de un auto y se la llevaron. No hubo gritos ni forcejeos. El caso movilizó a la fuerza pública. Policías y militares continúan desplegados en un amplio operativo que abarca los sectores más conflictivos de Durán. Desde joven, Mariana Mendieta ha sido conocida en Durán. De comerciante y líder comunitaria, saltó a la concejalía y luego fue alcaldesa. En su gestión se registraron varias polémicas e incluso enfrentó un juicio por peculado. Fue la primera mujer en ocupar la alcaldía de Durán. Mariana de Jesús Mendieta nació en Chone, provincia de Manabí, el 10 de abril de 1956, pero ha vivido desde la adolescencia en Durán, Guayas.
Poco a poco se convirtió en una próspera comerciante. Vendía crédito desde sábanas y colchones hasta muebles y electrodomésticos. Se hizo popular y ese reconocimiento la llevó a convertirse en concejal y después en alcaldesa. Asumió el poder justo con el cambio de milenio y en el 2004 los ciudadanos la reeligieron. Gobernó casi 8 años consecutivos, pero su actividad política de manera indirecta había iniciado mucho antes, pues para lograr la legalización de tierras de la cooperativa donde vivía en la década de los 80 se afilió al Partido Liberal Radical Ecuatoriano y apoyó a Raúl Clemente Huerta. En 1982 se unió al Partido Social Cristiano. La reclutó León Febres Cordero, quien después se convirtió en presidente del Ecuador. En ese entonces ejercía el cargo de diputado. Ella se le acercó en busca de colaboración para poner una escuela en el sector. Y fue con esa agrupación política que llegó a la alcaldía. Su gestión inició en medio de escándalos, pues durante la ceremonia de posesión denunció haber sido golpeada antes por simpatizantes del Partido Roldosista Ecuatoriano, a quienes responsabilizó de la pérdida del bebé que llevó por 2 meses. Su administración se centró en la pavimentación de calles y construcción de bordillos y parques multiusos. También se levantó el malecón de la Ciudadela Belgilbert. En 2007 fue acusada de peculado por haber eludido el control en la contratación de 23 obras valoradas en $170,000. Se emitió una orden de captura en su contra. Escapó de la justicia y desde la clandestinidad renunció al cargo. Es decir, no terminó su segundo periodo al mando. La sucedió su hijo, Dalton Narváez, quien ganó 2 elecciones posteriormente y recibió críticas por la falta de obras de su madre, con quien decía no tener una buena comunicación. Mariana Mendieta fue a juicio y en 2011 recibió una sentencia absolutoria, por lo que para las elecciones seccionales de 2014 volvió a candidatizarse y resultó electa nuevamente como concejal, figura indiscutible del PSC en la localidad, hasta que se desafilió en mayo de 2022 por discrepancias con la dirigencia en la selección de candidatos para los comicios de 2023. Tras 40 años de militancia se acercó al Partido Sociedad Patriótica en un fallido intento por volver a la alcaldía. Es que en política Mariana Mendieta nunca ha dejado de estar activa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, otorgó medidas cautelares a favor del alcalde de Durán, Luis Chonillo, también para su esposa e hijo, ante la situación de gravedad y urgencia de riesgo a sus derechos por las amenazas en su contra. Con esto pide al gobierno ecuatoriano que tome las medidas necesarias para preservar la vida de la familia e informe también sobre esas acciones a la comisión. Una ordenanza La policía ecuatoriana y de Europa formarán una fuerza de tarea conjunta para enfrentar a la mafia balcánica que trafica la droga de Colombia hacia ese continente mediante los puertos de Ecuador. Fabiola Santana conversó con el director antidrogas del país. Europol, la agencia contra el crimen organizado en la Unión Europea y la policía ecuatoriana crearán una fuerza tarea conjunta contra la mafia albanesa del este de Europa, que según la policía es responsable del tráfico del 80% de la cocaína que sale de los puertos de Ecuador. Primero se formalizará un acuerdo de intercambio de información para operaciones conjuntas en los puertos de Europa, principalmente España, Bélgica, Alemania, Holanda y Croacia. Con Europol será la instalación de un funcionario nuestro en este importante organismo y lo mismo nos va a permitir tener datos que nos permitan tener asertivamente las investigaciones. Para el director antinarcóticos ecuatoriano es importante acceder al pasado judicial, a huellas digitales y reconocimiento facial que permita reconocer a narcotraficantes que fingen ser empresarios. Y también la incorporación de plataformas que dispone de información la Unión Europea, sobre todo Europol, en el ámbito de personas, sobre todo de los países de los Balcanes, porque hemos determinado que han ingresado, pero desconocemos cierta información que es muy importante para las investigaciones. En las últimas semanas, en Europa se han incautado 30 toneladas de droga procedentes de Ecuador. Una banda delictiva ingresó a un local de ropa y robó mercadería valorada en $40,000. La policía está tras la pista de este grupo que opera en el norte de Quito, como le explica Carlos Luis Carrillo. 8 delincuentes encapuchados llegaron a un local en la avenida de los Chiris y Suecia, norte de Quito, en plena zona comercial y bancaria. Con cizallas cortaron los candados
y a la fuerza levantaron las puertas de seguridad. El hecho ocurrió a las 5 de la madrugada. Los asaltantes se llevaron la mercadería por bultos. Una alarma no sirvió de nada. Los dueños del local llegaron en minutos, pero solo para ver cómo se llevaban sus cosas. Quisimos atracar al vehículo cuando estaba sacando la mercadería de la tienda con nuestro vehículo, pero por miedo, como era una banda, que estén armados y haya quizás disparos. Justo llegó la policía y empezaron a sonar disparos. No sabíamos si era la policía en sí o eran los ladrones. La policía los tuvo a los ladrones frente a ellos, pero no fueron capaces de corcharlos. Según los administradores del establecimiento, los asaltantes dispararon para evitar que los sigan. En su huida, arrojaron algunas prendas de vestir. La cantidad exacta de ropa no la sabemos, por lo que nos tocaría hacer un inventario de levantamiento de prendas, pero más o menos bordea alrededor de los $40,000. Los afectados ya colocaron la denuncia. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Una campaña electoral atípica vive el país. Los candidatos han mantenido reserva en varios temas y no realizan grandes eventos como antes. Las redes sociales son una de sus principales herramientas de difusión. Analizamos ahora la campaña a pocos días de terminar. Falta menos de una semana para que concluya una campaña electoral diferente, que ya no es como las de antes. Tampoco ha logrado generar otro modelo. Influida por la inseguridad, ya no hay tantas tarimas, ni eventos de magnitud donde los candidatos puedan medir fuerza de sus respaldos. Alejada igualmente de contrastes entre los mismos presidenciables. Algunos la califican hasta de aburrida. Las 8 semanas entre primera y segunda vuelta parecen interminables. Se justificaban antes, cuando el candidato no paraba, recorría el país de nuevo. Pero ya no, aunque Noboa intenta tener presencia en territorio. Ahora no solo es aleatorio ir a las provincias, sino que los presidenciables se enfocan en reuniones gremiales o con estudiantes. En ciertos casos, como lo hace Luisa González, sin acceso a la prensa. Y el hermetismo en ambas campañas llega al punto de que es reservado hasta cómo van a hacer control electoral. ¿Quién va a vigilar sus votos el día de la elección? Si tendrán delegados en mesas o no, si contarán con su propio centro de digitalización, si podrán contrastar sus datos con los del CNE. Las encuestas de aquí ya no tienen la misma fuerza. Se interpretan según quién las reproduce, quién las evoca. No hay debates ni confrontación de ideas, sin profundizar en cómo harán lo que prometen, cuándo lo harán o cómo lo costearán. Las estrategias se circunscriben a la producción de emociones y a impresionar, a llamar la atención. La campaña está reducida a la apariencia de lo que se propone, donde las cifras y la estadística tienen una mirada somera. Una estrategia limitada muchas veces a la espectacularidad de las redes sociales, en la que cuentan lo que hacen, bailan, exponen sus gustos, su música. En medio de todo, la campaña sigue, más viral que masiva, más de redes que de calle, aunque es ahí donde están los padecimientos de los electores que el domingo 15 de octubre deberán definir al futuro presidente. Una lluvia de ofertas en redes sociales ha presentado Luisa González en las últimas horas. La candidata ha disminuido sus actividades en territorio para enfocarse en la campaña digital. Daniel Noboa, en cambio, visitó este viernes Esmeraldas, donde mantuvo encuentros con sus habitantes. Daniel Noboa continúa con sus recorridos por el país. Este viernes estuvo en Esmeraldas. Desayunó con un grupo de personas con discapacidad a quienes primero escuchó. Luego les presentó algunas de sus ofertas de campaña. Terminado el discurso, recibió obsequios y observó una presentación artística, canto y baile de marimba desde una barcaza. Cerca del mediodía dialogó con jóvenes en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y después almorzó con 200 mujeres lideresas de la provincia. Ellas también le hablaron de sus necesidades. Noboa describió los proyectos que podrían ayudarlas. La cita terminó con mariscos. Este viernes el presidenciable de Acción Democrática Nacional también reapareció en redes. Grabó un TikTok. Nunca me imaginé
estar aquí delante de todos ustedes en este auditorio. Luisa González, por su parte, solo tuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador en Quito, donde ella se formó como profesional, por lo que gran parte de su intervención se centró en contar anécdotas. Previo a eso, asistió a una entrevista radial y para la noche tiene prevista una reunión por Zoom con migrantes. Su agenda en territorio ha disminuido, no así su aparición en redes sociales. Las publicaciones con videos en los que llueven promesas han aumentado. En este, por ejemplo, se dirige a los pescadores para hacerles múltiples ofertas. En este otro le presenta a los electores una lista de ofrecimientos más. Y en un tercero se dirige a los jóvenes. Allí, en su versión menos seria, habla sobre sus lentes, que fueron motivo de comentarios y memes. Instituciones financieras pagan hasta el 11% de interés por pólizas y programación de ahorros. Es el porcentaje más alto de los últimos 3 años, como informa Adriana Bermeo. En septiembre, la tasa de interés por pólizas de ahorro llegó al nivel más alto de los 3 últimos años. Las instituciones financieras ofrecen 2 tipos de ahorro programado. A plazo fijo tiene las tasas de interés de hasta el 9.05% y en las cooperativas llega al 11%. Los clientes se comprometen a mantener el dinero en el banco por un periodo de 1 año o más. Si el ahorro se retira antes, los usuarios no reciben el pago del interés. Y en el ahorro flexible, la institución financiera paga un interés entre el 4.5% y el 5.67%. El ahorro puede retirarse en cualquier momento sin penalización. El banco o cooperativa pagará el interés que se haya generado hasta ese momento. Mientras el plazo es mucho más extenso, usted va a tener una tasa de rentabilidad más alta. ¿Por qué? Porque la institución financiera sabe que ese dinero no va a ser retirado inmediatamente y lo va a poder seguir utilizando. Los montos de débito mensuales para generar un ahorro programado van desde $10. Con esos recursos, los clientes se plantean metas como financiar la entrada de un departamento o vehículo, comprar aparatos electrónicos, vacaciones y estudios. Las instituciones financieras presentan productos cada vez más atractivos con el fin de obtener fondos que a su vez sirven para ofrecer financiamiento a otros clientes y realizar inversiones. En el Ecuador existen 7 millones de clientes de bancos y cooperativas, todos potenciales usuarios para tener depósitos a plazo. Los pijíos son los árboles más altos del bosque seco tropical, ecosistema presente en 5 provincias. Miden lo que equivale a un edificio de 13 pisos y están amenazados por la expansión agrícola. Veamos un nuevo reportaje de Ecuaterra. El bosque seco tropical se extiende por más de 500.000 hectáreas en las provincias de Loja, Santa Elena, Guayas, Manabí y El Oro. En esa inmensidad se encuentra el Área Provincial de Productividad y Conservación La Esperanza, en el cantón Isidro Ayora, a 45 minutos de Guayaquil. 143 hectáreas de naturaleza, que son hogar de 74 especies de fauna. Hay insectos, anfibios, coloridas aves, como el trogón ecuatoriano, halcones, gavilanes, ardillas que saltan de rama en rama, y con algo de suerte, también pueden avistarse tigrillos, cucuchos, armadillos y venados. En esta área también están presentes 48 especies de flora. Los más representativos son los enormes pijíos, los árboles más altos del bosque seco, gigantes del litoral ecuatoriano que nos dan la bienvenida. Pueden llegar a medir de 30 a 40 metros. ¿Y de diámetro cuánto tiene? 4 metros de diámetro. Para que ustedes se hagan una idea más precisa de la dimensión de estos gigantes, acabo de dar 25 pasos alrededor de este, que es el más grande. Y en cuanto a su altura, desde la raíz hasta la copa, mide lo equivalente a un edificio de 13 pisos. Cuando vienen, se van maravillados y dicen, se quieren tomar la foto, lo abrazan al árbol, se desestresan. Este árbol, que es el más grande, se lo abraza entre 8 personas. Cada una de estas formaciones en su tronco, que parecen anillos, representa un aproximado de 10 años de edad. Por lo menos yo le calculo unos 300 a 400 años que tengan eso de vida. Yo cuando los conocí en mi vida, ahorita 60 años, están iguales.
pero estos gigantes se tornan frágiles frente a las quemas agrícolas. Porque ellos prenden su fuego y en las noches, como los vientos son fuertes, se levantan las candelas y a 30, 40 metros y se nos pasan nuestros incendios. Nosotros hemos perdido, por ejemplo, aquí en esta área más o menos unas 30, 40 hectáreas. En total en estos 4 últimos años. Se nos han quemado las plantas, se nos queman los árboles que nosotros protegemos, que nosotros cuidamos para futuras generaciones. Y esta especie en riesgo es necesaria para la supervivencia de otra, el papagayo de Guayaquil, pues estas aves, emblema del puerto principal, solo anidan en las copas de los pijíos. En La Esperanza también se realizan otras actividades de ecoturismo. Hay avistamiento de aves, camping, las personas vienen, hacen senderismo, andan en la montaña. Tenemos senderos de 2 horas, 30 minutos, 45 minutos. El ciclismo, a la gente les encanta porque hay hondonadas y a ellos les fascina la aventura. Entonces, por eso es que ellos nos visitan también mucho. Hay además huertos orgánicos que forman parte de proyectos de investigación en los que instituciones y universidades evalúan la efectividad de los biofermentos agrícolas en las plantaciones. Una alternativa de ecoturismo que conserva el bosque seco tropical, al tiempo que sensibiliza sobre las consecuencias de las actividades humanas. Y se llevó a cabo la 6ª edición del Siembratón, una iniciativa que busca una reforestación a gran escala como estrategia para cuidar el planeta. Estudiantes de secundaria apadrinan cada árbol en Quito. La meta es sembrar 9 millones de plantas hasta el año 2030. Es una invitación para devolver a Quito y al país su color verde natural. Para mí la importancia de sembrar un árbol es sembrar vida. Para ello la meta es sembrar 9 millones de plantas hasta el año 2030 en un proyecto de reforestación masiva denominado el Siembratón. Pablo Ponce lo impulsa. Nosotros al menos de esos 9 millones de árboles, 2 millones de árboles aquí en Quito y en la provincia de Pichincha. La idea es ir sumando voluntades porque esta es una verdadera minga por el planeta, una minga en favor de la naturaleza. Cholanes, Arrayanes, Calistemos, en las 200 hectáreas del Parque Bicentenario antes del aeropuerto de Quito. También se plantaron árboles frutales. Estudiantes de 3.000 colegios a escala nacional están listos para colaborar. El Siembratón propone mejorar las condiciones climáticas, controlar la temperatura, reducir la contaminación. Mi responsabilidad sería cuidarlos, sembrar, dar agua y mantenerlos. Se busca cultivar en ellos la semilla del cuidado del medio ambiente y las consecuencias del calentamiento global. Imágenes raras, voluptuosas, a veces impresionantes siempre. Imágenes que se coleccionan con gusto porque ocurren o se producen de forma excepcional. Andrea Báez nos detalla algunas. Los pintores figurativos recrean el mundo. Ella imaginó comérselo todo, comerse todo. Sus cosas personales como zapatos, aretes, la brocha de maquillaje o las cosas que la rodean. Un martillo, una lámpara, un cuadro o incluso el musgo de una maceta. Y como la obsesión la vence, decidió convertir todo en pastel. El video en la cuenta de BB Cake Real tiene más de 370,000 visualizaciones. ¿Para qué anzuelo, nylon o cañas de pescar? Es más fácil adiestrar un perro Golden Retriever y ya. Hay que verlo al acecho, inmóvil, silencioso, sigiloso, calculador y efectivo. Un mordisco es un pez seguro. I Love My Retriever Dog comparte este video en su cuenta de Instagram y tiene 6.3 millones de visualizaciones.
de caballete y tela con caja de acuarelas y pinceles. Le basta una cajita, 4 colores y un pincel y así recrear en esos escasos centímetros cuadrados el paisaje que lo rodea. La habilidad es ciertamente impresionante. El video publicado en Art Select tiene más de 850,000 likes. Aquí la proeza está en saber cómo hace el cerebro para dar 3 órdenes al tiempo, a la misma mano, que las ejecuta con el mismo movimiento. Y si se ve el resultado, también sorprende ver que esos dibujos están hechos en diferentes perspectivas. La proeza la hace en 6 horas. Eduardi Sokolakian es un artista de retratos. Su video tiene más de 4 millones de visualizaciones. Más información usted la puede encontrar en nuestro portal web www.ecuavisa.com. Retretas musicales, conciertos y ferias son parte de las actividades que ya se viven en Guayaquil por sus fiestas de independencia. Luis Alfredo Zúñiga cuenta más detalles y qué se prepara para este fin de semana. A 3 días para conmemorar los 203 años de independencia de Guayaquil, los eventos por las fiestas se han activado. En el barrio Garay Oeste de Guayaquil, este fue el ambiente. Sol intenso, banderas, música, desfile y baile. Se desarrolló el pregón cívico en el que participaron 3.000 estudiantes de 23 planteles educativos. Por las calles de este popular sector recorrieron cachiporreras, además de estudiantes con trajes típicos celeste y blanco. Donde también hubo música fue en la Plaza de la Administración, en el centro de la urbe, donde la gastronomía se llevó el show. En la 3ª edición de la feria, Son, Sazón y Arrullo, los miembros de la cultura afro deleitaron a los visitantes que buscaban sus platos favoritos. El tapado arrecho, un corviche. Además, los emprendedores, con sus artesanías, fueron parte de la feria. Para visibilizar el aporte del pueblo afrodescendiente aquí en este país, en el continente. En el Teatro Centro de Arte, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil ofreció un concierto con el maestro estadounidense Jeffrey Neuberger, quien dirigió al grupo de músicos. Para el fin de semana la agenda continúa. El sábado a las 8 de la mañana se dará el primer concurso de gaitas llamado Ecuador Cup 2023 en la Plaza Colón. Asimismo está previsto un concierto por la independencia en la sala polivalente del Museo Municipal. Los asistentes podrán ingresar a partir de las 10:30 de la mañana. El domingo en la Plaza de la Administración habrá una romería a las 9 de la mañana y el lunes 9 de octubre las actividades inician a las 5 de la mañana con el saludo a la aurora gloriosa en los bajos del Palacio Municipal. La unción cívica y ofrenda floral será al mediodía en la Plaza Centenario y la sesión solemne será en el hemiciclo de la Rotonda del Malecón Simón Bolívar a las 7 de la noche. Vistas exclusivas, opiniones de personajes destacados y reportajes especiales de la capital Azuaya. Además de un análisis profundo, todo esto es parte de la 6ª edición de la revista Vistazo Cuenca. Un análisis profundo sobre si la provincia Azuaya está preparada o no para el fenómeno del Niño es el artículo central de la revista Vistazo Cuenca. El territorio es una de las 17 provincias que a nivel nacional están en alerta naranja por este evento natural. La pieza periodística considera las realidades distintas de cada cantón, pese a las intervenciones realizadas en la provincia. En esta 6ª entrega también constan los planes de gobierno de los 2 aspirantes a Carondelet frente a los homicidios, sicariatos y extorsiones. Y en exclusiva, una entrevista con la escritora más importante de Colombia, Laura Restrepo, quien habla de política, literatura y violencia en América Latina. Las hijas de Fernando Villavicencio
dieron sus testimonios a esta propuesta editorial. Recuerdos, legado y la exigencia de justicia tras el atentado. Una edición que analiza la realidad actual y los intereses de la sociedad. El Bioparque Amaru, ubicado en la provincia de Azuay, inauguró un nuevo espacio para animales australianos. 4 tipos de especies entre pericos y pitones son admirados por los visitantes en ese lugar. El Bioparque Amaru, ubicado a 17 minutos de distancia de la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay, se preparó para recibir a 4 especies de animales provenientes de Australia: pericos, cacatúas, pitones y dragones barbudos australianos. Una especie de reptil originario de las regiones desérticas. Son los nuevos huéspedes de este zoológico. Este espacio además se ha enfocado en recrear los locales típicos que hay en el continente australiano y las texturas y colores. Más de 250 metros cuadrados de este complejo se destinaron para el cuidado de estas especies. Uno de los criterios que hay que tener en cuenta es la seguridad de estas aves, el bienestar. Entonces hemos trabajado espacios amplios, cuidando la doble malla, principalmente para poder nosotros cuidar de otros depredadores. En un recorrido de 20 minutos, los visitantes de este bioparque podrán observar a las aves y reptiles. El complejo abre sus puertas desde las 9 hasta las 16 horas.